Bienvenidos a la clase número 3. En esta clase vamos a continuar con el pensamiento que dejamos pendiente en la clase pasada, donde estábamos considerando algo que es muy valioso. Yo les mencioné que era una de las cosas más valiosas de este curso, que tiene que ver con la relación que puede ser curativa para las personas que entran en una relación de consejería. Y tengo algunas gráficas que yo quiero considerar para mostrar cómo es que una relación saludable, con respeto, puede ser curativa para las personas que entran en esta relación de consejero-paciente. Lo que voy a mostrarles a ustedes es el proceso de sanidad. En esta gráfica ustedes pueden ver este corazón. Es un corazón saludable, es un corazón que no tiene ningún defecto, no tiene ninguna mancha. Este corazón representa al individuo que ha crecido en un ambiente saludable, donde le han nutrido, donde le han formado su personalidad, sus emociones, su mente, todo se ha formado de una manera saludable. Bueno, este es el ideal y algunos individuos van a crecer en este ambiente y su corazón, su parte interna, su mente, todo va a ser generalmente saludable. Quizás no exista esto a un 100%, pero en un buen porcentaje podemos decir que sí existen individuos que son formados, crecen, se desarrollan en una manera saludable. Entonces, este corazón representa a esa persona, a ese individuo que se ha formado en una manera saludable. Sin embargo, aquí tenemos un corazón que representa un individuo que ha sido lastimado. Por ejemplo, usted tiene aquí esta figura del mismo corazón, pero ahora tiene dos mordidas, dos gigantescas mordidas. Una de ellas representa los abusos que recibió de la infancia. En su formación creció en una familia donde lo abusaban, lo golpeaban, y eso lo lastimó tanto que todavía en su vida de adulto carga ese resentimiento, ese coraje, ese odio hacia las personas que lo abusaron, que en algunos casos fueron los mismos padres. Luego, cuando ya fue adulto, esa misma persona entró en una relación con una mujer, o si es mujer, con un hombre, y esa persona le engañó. Entonces ahora tenemos un corazón lastimado por segunda vez. Por eso este corazón tiene dos mordidas. La primera representa las heridas que recibió en su infancia. Y la segunda representa las heridas que le han hecho en su vida de adulto. Entonces tenemos aquí un individuo con un corazón muy lastimado. Emocionalmente está muy lastimado. Pero ahí es donde entra el proceso de sanidad. Ahora, esa misma persona ha entrado en contacto con una persona saludable. Una persona que de alguna manera está llenando esa parte lastimada. De alguna manera está
sanando ese corazón lastimado. Luego le añadimos otra persona, lo que significa que ahora esta persona lastimada tiene dos personas saludables, porque esa es la clave. Son personas saludables que han entrado en contacto con él, de tal manera que es a través de ese contacto que le van a ayudar en el proceso de sanidad. De tal manera que ese corazón va a recuperarse. Ese corazón va a alcanzar un buen grado de sanidad, gracias a que entró en contacto con personas saludables. Bueno, este concepto es muy profundo y esto se aplica a lo que es la consejería, porque nosotros hemos creído que la consejería es hablar. El consejero habla mucho, dice muchos consejos. En realidad no es así. Una cosa es el diálogo que sucede, lo que platicamos en terapia, pero otra cosa es el proceso interno. Otra cosa es lo que no se mira, pero que también está sucediendo. Porque la persona herida, lastimada, llegó a la oficina o buscó la ayuda del consejero y el consejero entró en contacto con ese corazón y empezó a contribuir en ese proceso de sanidad. No son las palabras lo que sana, es el contacto. Y eso es algo que yo quiero recalcar. No son las palabras, no es lo que uno les dice, lo que les cura, lo que les sana, es el contacto emocional. Pero un contacto emocional saludable. Entonces, esto es para mí muy valioso porque tú no tienes que ir a una universidad a recibir un diploma o un certificado en consejero para hacer mucho bien. Lo único que necesitas es tener el corazón de Cristo. No son las palabras lo que cura, es lo que tú representas. Aunque no digas mucho, pero si vives como un hombre de Dios, si vives como una persona que tiene a Cristo y los atributos de Cristo en su persona, eso se van a transmitir a través del contacto, a través de la relación. Y la persona va a transformar su vida no tanto por las palabras que escuchó, sino porque se relacionó con una persona que representa algo saludable, que representa a Cristo Jesús. Entonces, esto es el corazón de la terapia, esto es el corazón de la consejería. Desarrollar relaciones de respeto, de aprecio, de valoración, de aceptación a aquellos corazones que vienen hechos pedazos y que es a través de ese contacto con un corazón saludable lleno de Cristo que puede sanar. Es más, podemos hacer la prueba. Piense en aquellas personas que han contribuido en su propia sanidad. Yo no recuerdo ni una palabra de las personas que me han hecho el mayor bien. Yo no puedo recordar, es más, ya no recuerdo ni el tono de la voz de esas personas que fueron de un tremendo impacto positivo en mi vida, pero recuerdo el contacto, recuerdo los momentos que pasamos juntos, eso lo recuerdo, y eso fue lo que contribuyó a mi sanidad. Después de muchos años
la persona no va a recordar tus palabras, quizás no va a recordar ni el tono de tu voz, pero va a recordar momentos agradables que son los que le han sanado el corazón. Entonces este curso no se trata de cabeza, se trata de corazón. No se trata de tener las respuestas más sabias, sino se trata de tener la mayor sensibilidad para entrar en contacto, la mayor madurez emocional, la mayor tranquilidad, la mayor calma, la mayor paciencia, el mayor amor, para que esas personas a través del contacto con nosotros reciban esa bendición. Y eso nos lo da Cristo Jesús. Y nosotros, si hay alguien en este mundo que pueda beneficiar a otro, son aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Porque son las personas que deben de representar mayor madurez emocional, mayor madurez en todos los sentidos, porque representan a Cristo Jesús, representamos a Cristo Jesús. Entonces tenemos nosotros que ser las personas que hacemos más que nadie. Eso se llama ser la sal de la tierra, eso significa ser la luz del mundo, porque representamos a Cristo, representamos la sal, representamos la luz. Pero eso no es tanto con palabras, sino es con nuestro contacto. Ahora vamos a entrar en lo que yo llamo el proceso terapéutico. Lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con 3 elementos que son valiosos, que son indispensables para generar cambio. Y yo las tengo en un orden. Eso no significa que tengan que respetar ese orden. Una vez iniciado el proceso, el orden puede cambiar. Tal vez al principio sí se requiera principiar por lo que yo tengo en primer lugar, que es descubrir. Pero una vez que descubres, tomas responsabilidad y te motivas, puedes volver a descubrir más, tomar más responsabilidad y seguir recibiendo la motivación. Entonces lo que voy a compartir con ustedes es 3 elementos fundamentales que toman parte en el proceso terapéutico y que son una fórmula de cambio, porque no hay persona que quiera recibir beneficios, una vida nueva, si no hace cambios. La definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si tú quieres esperar resultados diferentes, tienes que hacer un cambio. Estas 3 cosas para mí son la fórmula del cambio. Si usted aplica estas 3 cosas, las personas van a hacer cambios y van a mejorar su estado de ánimo, van a mejorar su relación matrimonial, su relación con sus hijos, con sus padres, con los hermanos en general. Entonces vamos a entrar en lo que es el proceso terapéutico, que son 3 cosas. Este es mi modelo, es algo personal. Esto es lo que yo creo que es esencial para generar cambios y les voy a dar mis razones. En el centro de este triángulo está Dios. Y la razón es porque antes estaba el yo ahí. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo he quitado el yo de ahí y puse a Dios. Y la otra razón es porque estas 3 cosas se originan en Dios. Dios nos va a ayudar a descubrir cosas que yo tengo que cambiar. Dios nos va a dar
un sentido de responsabilidad. Nos va a hacer responsables, pero también Dios nos va a dar la motivación para hacer los cambios. Entonces, estas tres cosas se originan en Dios. Vamos a considerar la primera: descubrir. En esta gráfica tenemos nosotros dos círculos, uno negro que representa el área ciega y uno blanco que significa la conciencia del individuo, de lo que estamos conscientes. Este concepto de área ciega, una definición es que son comportamientos observables por otros que el individuo no está totalmente consciente. O sea, comportamientos que nosotros desarrollamos sin estar conscientes. Ahora, Cristo habló de esto cuando dijo: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿Y por qué no miras la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces podrás ver mejor para sacar para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que quiere decir es que el Señor Jesús estaba consciente, sabía que los seres humanos tenemos la tendencia a mirar a los demás, pero no mirarnos a nosotros mismos. Y según palabras de Él, podemos llegar al extremo de traer una viga atravesada y no quererla mirar, y por el contrario, estar mirándole la paja a los demás. Entonces, esa viga representa el área ciega. Esa viga representa todo aquello que nosotros vivimos y practicamos que no es aprobado delante de Dios, que no es bueno, que daña, pero que no queremos ver, no queremos reconocer y no estamos conscientes. Entonces, el trabajo de consejería, en cierta manera, es ayudar a que la persona descubra por sí mismo esos comportamientos, que el área ciega se reduzca y la conciencia crezca, como vamos a ver en unas gráficas enseguida. Ahora, usted es el consejero. Usted quiere ayudar a otra persona. En el proceso de ayudarle, la persona tiene que descubrir esos comportamientos que le están dañando y tiene que tomar la decisión de cambiarlos. Pero es preferible que la persona los descubra por ella misma, en lugar de que usted se los señale. Y hay una historia en la Biblia que me gusta usar para ilustrar esto. Cuando le llevaron a Jesús a aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, llegan y la traen a los pies de Jesús y le piden que Él dé un juicio. Dice, la ley decía que había que apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús solamente escribía en tierra. No sabemos qué escribía. Pero Él estaba tranquilo. En una situación muy tensa, Él estaba tranquilo, escribiendo en tierra. Pero ellos insistían en preguntarle, entonces Él lo que hace es levanta la vista y les hace una pregunta. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Y cuál fue el resultado de su pregunta? Dice que acusados por su conciencia empezaron a irse uno a uno, principiando desde el más viejo. ¿Qué hizo Jesús? Les hizo que vieran la viga que traían en el ojo y dejaran de ver la paja en el ojo de los demás.
O sea que les hizo mirarse a sí mismo. Y cuando entraron a mirarse internamente, ellos se dieron cuenta por ellos mismos que tenían una vida que no agradaba a Dios. Entonces, por eso les dolió su conciencia. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros con aquellas personas que vienen a buscar ayuda. Tenemos que invitarles a que vean esa parte, que amplíen el conocimiento de esa parte ciega, porque los problemas que están enfrentando es porque no están viendo la fotografía completa. Si ellos vieran su vida y vieran un cuadro más completo de su vida, no tendrían tantos problemas. Entonces, parte de este proceso es ayudarles a descubrir eso que ellos no han logrado ver. Es bien interesante ver cómo una pareja llega a terapia. Es muy raro, ahora sí he tenido casos. Antes yo decía, nunca he tenido un caso donde llegue alguien y me diga luego todos sus problemas. Bueno, ya no puedo decir eso ahora. Ya he tenido la experiencia de que llega una pareja y él me dice, mire, yo vengo aquí porque he hecho esto y esto y esto y esto y estoy arrepentido y quiero que me perdonen. Pero antes yo no tenía esa experiencia. Casi todas las parejas llegaban e inmediatamente se acusaban. Es que tú y haces esto y él hace esto. Era una acusación continua. Y generalmente es lo que hacen. Porque cada uno está viendo la paja en el otro y no están viéndose a sí mismo. Entonces uno tiene que ayudar en este proceso, que descubran, que se vean a sí mismos, para que amplíen la conciencia de ellos y para que el área ciega se reduzca. Mire, ahí la parte consciente, que es la persona que está dentro, en el primer caso está triste porque tiene muchos problemas y tiene muchos problemas porque hay una área muy amplia en su vida que no está consciente. En el segundo caso, ya no está tan triste, pero tampoco está muy feliz, porque ya amplió el conocimiento, pero todavía hay áreas que no logra comprender o no logra ver. Pero la tercera está sonriente, porque fue a través del descubrimiento personal de cosas personales que pudo hacer cambios y elevar su nivel de satisfacción, de felicidad, gracias a esos cambios que pudo realizar. Pero todo empezó descubriendo. O sea, ustedes tienen que ayudar, y yo les voy a enseñar una serie de preguntas que tienen la intención de ayudarles a descubrir. Son dos personas las que van a descubrir, ustedes como consejeros y la persona como paciente. La pregunta es, ¿quién es más importante que debes descubrir? ¿El consejero o el paciente? Quizás algunos piensen que el consejero. Yo creo que es el paciente. Ahora, nosotros debemos de también descubrir junto con ellos. Vamos a entrar en un proceso de descubrimiento. Desde la primera sesión, usted empieza a descubrir. Es lo primero que hace. Cuando llega una persona, usted no, por ejemplo, cuando va alguien al médico, entrando, no lo llevan a la emergencia y lo operan. Primero le hacen una serie de preguntas y usted va inconsciente, le hacen muchas preguntas a los familiares y luego le hacen exámenes de sangre, hay muchos exámenes que le hacen y si necesitan operarle, entonces ya lo operan. Pero antes le tienen que hacer una evaluación, tienen que crear un cuadro clínico, tienen que tener mucho conocimiento de la persona, descubrir. Es lo mismo. Tenemos que, antes de hacer intervenciones, antes de hacer operaciones, tenemos que descubrir.
Y eso es a través de preguntas que vamos a aprender a descubrir. Pero no solamente nosotros vamos a descubrir, la persona tiene que descubrir. Si yo descubro algo como consejero, pero la persona no lo ve, ¿de qué sirve? Llega una mujer muy bonita a terapia, pero llega sintiéndose fea. ¿De qué sirve que el consejero la vea muy bonita? ¿De qué ayuda? Si ella misma no se ve a sí misma una mujer atractiva y bonita. No sirve. Ella tiene que verse al espejo otra vez y en lugar de estarse viendo aquellas pequeñeces que son las que ella cree que la hacen fea, mirar no solamente la parte física, sino la parte espiritual, la parte emocional, que también son parte de la belleza de una mujer. Pero hay mujeres que para cualquier otro sería una mujer muy bella, pero para ellas mismas no, se sienten feas. Entonces no sirve, no es suficiente que alguien más las mire bellas, si ellas no se miran bellas a sí mismas. Entonces es igual con cualquier problema. No importa que otros ya veamos, ya hayamos descubierto el problema, si ellos, los que vienen a buscar ayuda, no lo han descubierto, entonces el trabajo no está completo. Entonces hay que descubrir. Primera cosa es descubrir. La segunda cosa es, la persona tiene que tomar responsabilidad. Y tomar responsabilidad es mover a la persona de un estado de víctima a un estado de excelencia. Quiero decirles algo, y esto lo tienen que aprender y nunca olvidar. Tienen que recordar esto. Todas las personas que vienen a consejería, con algunas pocas excepciones, todas las personas que vienen a consejería cuentan una historia en la cual ellos son la víctima. Y es algo que usted tiene que prepararse. Todas las personas que van a buscar ayuda cuentan una historia donde ellos son la víctima. Son la víctima del esposo, de la esposa, de los hijos, de los vecinos, víctima del patrón, víctima de la economía, víctima de sistemas políticos, víctimas de alguien más. Y por eso es que están en ese estado, porque son víctimas. Alguien más les abusó, tomó ventaja. Pero el trabajo de ustedes como consejeros es moverlos de un estado de víctima a un estado de excelencia. Pero eso se hace en etapas. Antes de que la persona llegue a un estado de excelencia, la persona tiene que pasar a un estado de responsabilidad. En el estado de víctima, la persona dice, lo que yo hago es culpa ajena. Yo no soy responsable, yo no tengo la culpa. Me enojé y le pegué a mi esposa, pero yo no tengo la culpa. Ella tuvo la culpa porque ella me provocó. Entonces, es un pobre hombre víctima de la mujer que lo provoca y él termina golpeándola. Bueno, en el segundo nivel, la persona abandona ese rol o esa función o esa actitud de víctima y pasa a ser una persona responsable. Ahora, la Biblia habla de esto. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no querían tomar responsabilidad. A tal grado que Adán culpa a Eva. Él dice, yo no fui, yo no tengo ninguna culpa. Fue la mujer. Ella es la culpable. Yo soy la víctima. Soy víctima de mi esposa, porque ella fue la que agarró. Y cuando le preguntan a la mujer, dice lo mismo. Señor, yo soy la víctima. Soy víctima del diablo. Entonces,
Todos van a contar una historia de víctima, pero hay que moverlos a un estado de responsabilidad. Y en el estado de responsabilidad, las personas dicen, yo soy dueño de mis acciones. En otras palabras, yo no voy a ceder el control de mis acciones a otra persona, yo soy dueño. Cuando enseño, por ejemplo, cursos que tienen que ver con el manejo de la ira, es una de las cosas que yo enfatizo mucho. Es uno de los principios para aprender a manejar la ira. Es enseñarles que cada quien es dueño de su ira. Porque una de las características de las personas iracundas es culpar a los demás. Una esposa enojona siempre va a culpar al esposo, va a culpar a los hijos. Es que estos chamacos que no se portan bien y por eso les tengo que gritar. No, hay otras formas de educarlos sin gritos. Entonces, pero la persona tiene que tomar responsabilidad y no culpar. Cuando alguien tiene esta actitud muy marcada y que está culpando y culpando, yo hago un ejercicio, les traigo un remote control de la casa y les hago un ejercicio. Le digo, mire, usted lo que está diciendo, y esto es parte de reflejar, lo que yo estoy escuchando es que usted ha cedido el control de su ira a otra persona, de tal manera que cuando él decida, usted se enoja. Si él quiere que usted esté enojada, él hace algo y usted se enoja. Usted le ha cedido el control a su esposo. Entonces lo que vamos a hacer en este momento, usted le va a pedir el control. Y le doy el control al esposo, le digo, mira, este es el control de la ira de tu esposa. Y le vas a decir, regrésame mi control. Y los hago, literalmente, que le diga la esposa o la persona que es enojona, que le diga al compañero, regrésame mi control. Entonces ya el otro le entrega el control, la esposa enojona agarra el control y cuando lo tiene en la mano le digo, a ver señora, dígame usted, ¿quién tiene el control de su ira? ¿Usted o su esposo? Dice, no, yo lo tengo. Bueno, entonces de este día en adelante no vuelvo a decir que él me hace enojar, porque no es, usted ahora tiene el control, usted se va a enojar si usted quiere, no importa qué haga él, que brinque, salte, eche maromas, la insulte, le grita, usted no se va a enojar. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene el control. Ahora, si usted saliendo de mi oficina se lo quiere regresar a usted a él, ya es cuestión suya. Y siga con esa vida de víctima de su esposo, porque es ser víctima, o querer pasar como víctima. Entonces tiene que hacerse dueño de sus emociones, dueño de su ira, dueño de sus acciones. Pero hay un nivel todavía más elevado que es el nivel de la excelencia. Y este nivel es cuando el individuo no solamente se hace responsable de sus acciones, sino que se da cuenta que su comportamiento afecta a los demás, que su ira afecta al compañero y que el compañero va a tener ciertas reacciones que quizás no le van a gustar y que usted tiene que tener cuidado, no solamente por el impacto de su conducta sobre esa persona, sino por la consecuencia. Y esto es algo bíblico, porque dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si yo siembro vientos, voy a cosechar tempestades. Si yo insulto a mi esposa, ella no se va a quedar con los brazos cruzados simplemente aceptando mis abusos. Si no me responde de una manera instantánea, es posible que se las guarde y de alguna manera se desquita. Y al final yo voy a pagar
voy a cosechar lo que yo estoy sembrando. Entonces tenemos que aprender y tenemos que ayudar a las personas a que aprendan que el comportamiento que uno desarrolla tiene efecto sobre los demás y que al final uno termina pagando por lo que uno mismo les hizo. Yo les digo a los jóvenes, es una pregunta clásica para mí, cuando hay un joven que está teniendo problemas con los papás, yo le digo al joven, ¿por qué quieres un papá enojado? Y yo no entiendo por qué tú quieres tener un papá enojado. Pero es lo que estás haciendo. Tu conducta está haciendo enojar a tu papá y al final tú estás teniendo un papá enojado. ¿Por qué quieres un papá enojado? O ¿por qué quieres un papá ansioso? ¿Por qué quieres un padre ansioso? Mira, tú llegas a las 2 de la mañana, ¿cómo está tu papá? Muy ansioso, está tu padre bien enojado. ¿Por qué lo quieres así? Lo hago para que ellos se den cuenta que el padre no es que sea malo, el padre está reaccionando al comportamiento del hijo. Hay esposas inseguras y los esposos no entienden por qué, porque no se quieren ver a sí mismos, que ellos son la causa de la inseguridad. Hay esposos que andan pero bien enojados y avientan cosas y tiran y gritan. Y la señora con una carita de niña buena, como que ella no ha rompido ni un plato, pero lo tiene castigado. Le ha prohibido la intimidad. Entonces, ella mira a ese monstruo, o ese esposo convertido en monstruo, lo mira aventando cosas, tirando, gritando, y ella con su carita de niña buena, yo no hice nada. Pero simplemente en la noche tampoco nada de nada. Entonces, ella tiene que tomar responsabilidad de lo que él está haciendo. Ahora, él es dueño, pero en este nivel de excelencia, yo tomo responsabilidad de la consecuencia de mis acciones sobre los demás. En lugar de culpar, yo tomo responsabilidad y descubro que mi comportamiento tiene un efecto positivo o negativo en los demás. Es la regla de oro, pero en una manera positiva. Haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Y hay que enseñarle a la gente esos principios. Cristianos o no cristianos, aunque no sepamos dónde está en la Biblia, pero tenemos que enseñarle a la gente que tiene que hacer ciertas cosas porque eso es la forma madura de vivir en este mundo. Este no es un principio solamente para cristianos. Haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Siembra y cosecharás. Entonces, este es un nivel de excelencia. Cuando vivimos en este nivel, vivimos en un nivel de excelencia, contrario, totalmente opuesto al papel de víctima. Entonces tenemos que movernos. En el proceso terapéutico, las personas se van a mover. Primero, vamos a descubrir. Luego van a tomar responsabilidad. Y la tercera parte, tienen que recibir la motivación. Porque no es suficiente descubrir algo que hay que cambiar y no es suficiente decir yo soy responsable de eso, yo soy responsable de mi ira, pero ¿y cómo puedo cambiar? ¿De dónde me va a salir la energía? Bueno, eso es lo que tenemos que enseñar o tenemos que ayudar a las personas a que encuentren un motivo. Motivación viene de motivo. Debe haber un motivo para que las personas hagan los cambios. En esta gráfica usted puede ver un problemón gigante arriba de una persona que la tiene presionada. En cuando esto es un asunto de perspectiva, no es un asunto de realidad.
las personas así se sienten. No es que esa sea su realidad, sino que así se sienten. Entonces nosotros tenemos que cambiar la perspectiva, la forma en que perciben la situación. Y aquí esta persona está percibiendo que tiene un problemón gigante, inmenso sobre de ella y que no tiene ningún poder. En otras palabras, es una víctima. Entonces hay que cambiarle la perspectiva, de tal manera que la persona desarrolle un sentimiento de poder. Qué diferente, ¿verdad? Esta gráfica. La persona está sonriente, tiene un problema, pero ella está arriba, o él está arriba del problema. ¿Por qué? Porque ha cambiado su perspectiva, ha cambiado la forma de ver, porque ha desarrollado un sentimiento de poder. Ahora, esto se hace a través de preguntas, porque todas las cosas tienen dos lados, depende de dónde te enfoques. Por ejemplo, tú puedes ver un vaso medio lleno o medio vacío. Si tú te enfocas en lo que ya tiene, te estás enfocando en lo positivo, medio lleno. Pero si te enfocas en el medio vacío, te estás enfocando en lo que no tiene. Y nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en lo que las personas ya tienen, no en lo que las personas no tienen. Por ejemplo, llega una dama y me comenta, es un caso hipotético, llega una dama, me comenta que se siente mal, se siente triste, está deprimida y además tiene una estima muy baja. Entonces yo le hago una pregunta que yo les voy a enseñar más adelante, que tiene que ver con una escala. Hay que aprender a usar la escala para medir cosas que es muy difícil medir. Y le digo, en una escala del 1 al 10, dígame cómo se siente. Es su autoestima. Hábleme de su autoestima. Del 1 al 10, ¿cómo se siente? 10, se siente una estrella de Hollywood. 0, usted se siente una cucaracha. Entonces me dice, bueno, me siento en un 5. Digo, magnífico. Ahora, hábleme. Ahí estamos descubriendo. Hábleme de qué es lo que le hace sentirse en un 5. Deme razones, convénzame de que usted tiene características, atributos que la hacen llegar a un 5. O sea, me concentro en lo que tiene y no en lo que no tiene, porque yo podría enfocarla de otra manera. Bueno, a usted le faltan 5 cosas más. ¿Qué es lo que le falta alcanzar? Entonces ya me enfocaría yo en lo que no tiene. Pero yo me voy a enfocar en lo que sí tiene. Y le pido que me hable, que me describa aquellas cosas que le hacen llegar a un 5. Entonces, cuando la persona empieza a escarbar en lo que ya tiene, desarrolla un sentimiento de poder, porque descubre cosas que no les ha puesto atención, porque se ha enfocado en lo que no ha logrado y de ahí emana su baja estima. Entonces yo tengo que moverla de lo que no ha logrado a lo que sí ha logrado. ¿Para qué? Para que desarrolle un sentimiento de poder y para que no siga atorada en sentirse como víctima, sino que desarrolle un sentimiento de poder y se pueda mover a otro nivel. También necesitamos ayudar a las personas a desarrollar un sentimiento de valor, que se valoren a sí mismos. Y eso es algo que tenemos que hacer a través de descubrir, ayudarles a descubrir atributos, características que muchas veces son hasta, pasan desapercibidos. Por ejemplo, alguien me dijo, bueno, es que
me da mucho dolor cuando mis padres sufren por lo que yo hago. Entonces yo reflejé, ahí está la actitud, la característica de reflejar. Le digo, o sea, lo que me estás diciendo es que eres una persona que tiene un gran corazón. Eres una persona noble, que te duele en tu conciencia lastimar a tus padres. Qué maravilloso atributo. Deberías sentirte orgulloso, orgullosa de ese gran atributo, de que tienes un gran corazón. Hay pocas personas como tú con ese gran corazón. Aumenta tu valor. Bueno, es una forma para darles motivación. Cuando se valoran a sí mismos, su motivación aumenta. Tenemos que terminar esta clase. Gracias y pues que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.